Ahí está. Vamos a comenzar a grabar. Tengo el cronómetro puesto porque no quiero pasarme ni un minuto, ya que ya me advirtió la exponente de esta primera charla que tiene los minutos contados. Que no Voy le cronometrada, voy cronometrada. puedo. Antes de, como nos quedan como 2 minutos y medio antes de partir, Fefi, ¿qué te gustaría comentar sobre esta invitación a la Semana de Redes? Hoy, Grimanesa y todo el equipo Full Metal Power femenino de redes, yo estoy súper agradecida de esta invitación a que podamos exponer todos los que estamos estudiando lo que son las técnicas y las tecnologías del desarrollo humano, que podamos entregar un pedacito de lo que uno va aprendiendo, porque sin duda que es mucho y uno nunca para de aprender, y es un viaje sin retorno que nos conecta con un propósito tan bonito, tan positivo. A mí en particular me conecta con la ayuda profunda con el ser humano, por ende el que me hayan permitido participar de esta semana de redes es un honor, y les tengo una absoluta gratitud y quiero compartir con todos lo que he aprendido en este último tiempo, que si bien soy nuevita, he aprendido tanto y se aprende tan rápido. En una semana ya vas aprendiendo, no llevo una semana, llevo más, pero he aprendido mucho y lo quiero compartir. Súper. Muy bien, entonces voy a partir yo Dale. hablando, ¿sí? Abriendo la semana de redes, como les dije, vamos a estar hoy día con María Fernanda Riveros y su tema va a ser abriendo lazos con nuestros hijos más allá de la pandemia 7x24. No, 24x7, 24/7. 24/7. 24/7, todo el momento. Todos los días de la semana, todos los días de la semana. Y que ella me contaba cuando conversábamos del tema de qué hablar en la semana de redes, cómo descubrió este tema. Justamente todos los que estamos acá hemos descubierto muchas cosas en esta pandemia, y justamente este fue uno de los temas que ella con su consultora también pudo ir viendo que iba sucediendo, y con su socia. Entonces, como les dije, vamos a disfrutar de este tema hoy y durante los 5 días de la semana, diferentes temas. Por eso les voy a presentar un poco más de María Fernanda. Ella es actriz de profesión, ¿ya? Es coach y también es practitioner en programación neurolingüística, y eres especialista en hipnosis también. Si no me No, equivoco, no, ¿no? todavía no he Todavía no. entrado en ese ámbito, Ahí, pero ahí va quiere a estar. decir, el querer aprender me lleva para eso. Estoy en el máster ahora. Muy bien. Entonces, ella fue alumna mía, desde ahí la conozco hace ya unos 2, 3 años. Hemos tenido una relación muy cercana, por eso conozco su profesionalismo en todas las cosas que se propone, y actualmente está trabajando en coaching y PNL, y qué es lo que la conecta realmente con esta cercanía. También ella es bailarina de flamenco, que Ajá. no lo quería decir ella, pero yo lo menciono porque es una de las pasiones que también disfruta mucho. Pero esto del desarrollo humano es una de las pasiones o uno de los propósitos que la conecta más, y ella piensa que es un compromiso ayudar a otros a través de lo que uno va aprendiendo. Así que creo que con eso damos partida. Así que, María Fernanda, el escenario es tuyo, cuando tú quieras. Perfecto, muchas gracias, Grimanesa. Bienvenidos a todos a bueno, la jornada de redes que ya explicó Grimanesa, que se constituye de 10 charlas, y la mía es la primera. Entonces soy como ¿cómo se dice? El caldo cañón, no sé cómo se dice. Bueno, el cardumen primero para ver cómo nos va, pero yo sé que nos va a ir estupendo, que va a ser una muy buena charla donde sin duda van a poder desprender tips y claves desde la programación
programación neurolingüística que los van a ayudar a poder vincularse con sus hijos en periodos de crisis tan adversas como la crisis que estamos viviendo actualmente. Voy a ir directamente a la charla y les voy a dar un poco de contexto de lo que todos estamos padeciendo, porque el 24/7 significa 24 horas del día durante 7 días de la semana donde estamos conectados con nuestros hijos, obligatoriamente, dijéramos, no porque no queramos en base al amor, sino queremos, pero evidentemente eso va cambiando nuestras rutinas. Hay una realidad externa que se escapa de nosotros, que es lo que ocurre afuera, que se escapa absolutamente de nuestras manos, que ha sido un año muy distinto y muy complicado, diferente. Hemos pasado por la pandemia y el conflicto de lo que es el confinamiento y vivirlo en las casas, sin duda que puede generar ciertas crisis internas y también bastantes roces entre los componentes de un hogar. Ahora, cada persona en su propio mundo en sí es un mundo, dijéramos, cada ser humano es un mundo aparte y cada uno codifica o va recepcionando la información de lo que está ocurriendo con respecto a la pandemia y al confinamiento de una manera diferente. Hay algunas personas que se sienten emocionalmente, que pueden tomarlo de una manera donde controlan muy bien sus emociones, hay otras personas que simplemente no lo entienden o simplemente les es más difícil poder asimilarlo o se empiezan a desprender algunas confusiones, temores, y es muy normal de sentir. Hay confusión, hay temor, hay miedos, hay dudas, hay ansiedad para lo que signifique que las personas sientan ansiedad, ¿cierto? Intranquilidad o el término que ustedes quieran ponerle al problema en realidad. Pero sin duda que ha sido un año diferente para todos y cada persona lo ha vivido desde su propio punto de vista y desde su mundo de una manera muy distinta y muy particular también. Según algunos estudios, y aquí me voy con algunos datos duros que le quisiera contar, que son como los efectos provocados por las pandemias dentro de las familias. Yo fui y partí la charla diciéndoles que esto es lo que le va ocurriendo a la mayoría de los seres humanos, el poder reaccionar de distintas maneras y cada uno ver lo que está ocurriendo y significarlo, sentirlo en su cuerpo de maneras diferentes, con ansiedad y confusiones, pero en las casas, y obviamente que nosotros hoy día estamos siendo sujeto de estudio constante, porque esto nunca antes había sido visto en la historia de, por lo menos nuestra generación, no había vivido una pandemia a nivel mundial y obviamente que esto es histórico y ha cambiado y esto puede afectar nuestra salud mental. Estos datos que aparecen aquí principalmente son datos de estudios comprobados de algunos de los aspectos de los efectos principales que se han provocado por el confinamiento y la pandemia. Por ejemplo, los cambios en nuestras rutinas. Bueno, todos sabemos que nos ha cambiado la rutina y el cambio de la rutina es un aspecto súper fundamental porque cambia definitivamente y el cerebro no familiariza tan rápido con el tema de cambiar de rutinas tan rápidamente. Entonces, puede ser algo que genere impacto, que cause algún efecto difícil de comprender y que en nuestro inconsciente no seamos capaces de ver cómo lo estamos percibiendo y canalizando a través de múltiples formas, ansiedad, estrés, etc. Adaptarse a nuevas doctrinas de seguridad, sin duda, en un país latinoamericano donde el acercarse a la gente, el contacto con las personas es como tan vital para los chilenos, dijéramos, como para todos los latinoamericanos, esto del apego, del abrazo, el tener que adaptarse a las nuevas doctrinas, sin duda que puede ser un efecto que ha causado dificultad de entender. Dificultades económicas, han ocurrido en todas las casas, pueden generar crisis en ambientes familiares, por qué no decirlo, y son de hecho algunos de los aspectos que más crisis genera, sobre todo los fenómenos de los roles en las casas, de los roles de la economía. Cambios en los hábitos alimenticios. Bueno, ¿cuántos MasterChef? Yo creo que salieron en fenómeno de la pandemia y según los estudios que lo avalan, que como digo, estos son datos duros porque son estudios certificados,
Chile en fenómeno de confinamiento es uno de los países donde ha tenido más altas tasas de obesidad también y se reconoce como por uno de los aspectos donde las personas van decantando, ¿cierto? Y van alimentando un poco lo que les está haciendo falta, es una manera de demostrar que quieren saciar alguna necesidad interna. Los multiroles, los participantes del hogar, ojalá sean muy bien repartidos entre hombres y mujeres, pero las mujeres siento, y esto es un poco feminista de mi parte, quitándole ese punto, pero siento que las mujeres se llevan hartos roles porque cuando estás en casa, por la cultura de la cual venimos criados, tenemos como la certeza de que debemos ser madre, dueña de casa, y lo somos, y tener todo completamente ordenado, pero además tenemos que trabajar y cumplir con nuestros roles laborales en la casa y no hemos convertido en profesoras de nuestros hijos, en la mayoría, cuando son más chiquititos tienes que ayudar y aportar, y en psicólogas también de las casas. Y el multiambiente, bueno, el multiambiente yo les cuento que en mi casa ocurre muchísimo, no sé si pasa en sus casas, pero el multiambiente en el hogar ha ocurrido y eso es algo bonito también dentro de la pandemia, el proceso de adaptarnos a esta nueva forma de vivir la pandemia en sí. Multiambientes me refiero, por ejemplo, en mi caso en particular, en mi casa, el lugar donde yo estoy sentada hoy día dando una charla para ustedes, no es solamente mi living comedor, además es el lugar donde me conecto con mi cocina, tenemos cocina americana, pero es el aula de clases de mi hijo. Entonces, este lugar ocupa un lugar fundamental todos los días para mi hijo porque él se conecta, tiene la posibilidad de conectarse vía Zoom con sus compañeros todos los días a través de su aula de clases, el mismo lugar donde después nos sentamos a almorzar. En la pieza de mi hijo está la oficina de mi esposo. Entonces mi hijo durante todo el día no puede entrar a su pieza porque la oficina de mi esposo debe estar trabajando muy concentrado en lo que respecta a su trabajo y él evidentemente necesita tener un espacio y encontramos que ese espacio era propicio. Hay casas que son más chicas, casas que son más grandes, que pueden tener multiambientes, la mía súper chiquitita, pero eso es la múltiple cantidad de focos con la cual podemos ver el tema. En el mío, por ejemplo, mi pieza se ha vuelto mi sala para hacer terapias, como también mi sala para estudiar mi máster, como también el lugar donde yo duermo, mi pieza habitación, ¿cierto? Entonces tenemos este asunto de la multicasa, multiambiental. Y puede generar también algunos roces cuando traspasamos los límites y algunas crisis con respecto a nuestros hijos, cuando traspasamos los límites y las barreras de mantener cada uno sus espacios, sobre todo cuando está ocurriendo de manera simultánea, ¿no? Bueno, si después de todo lo que yo les he contado con respecto a los adultos que han vivido confusión, etcétera, imaginen qué es lo que pasa con nuestros hijos. Es muy importante hacer hincapié hoy con respecto al tema de nuestros hijos, porque nuestros hijos, quienes están desde por lo menos desde la etapa de los 0 hasta los 12 años, nuestros hijos se encuentran en una etapa muy importante del desarrollo. Y durante todo ese proceso de desarrollo de nuestros hijos, que se van creando como seres humanos, como individuos que generan su identidad y se van armando como sujetos dentro de este mundo, si nosotros no nos percatamos en la crisis de la pandemia y en el confinamiento que hemos estado viviendo actualmente y no nos percatamos en cómo puede repercutir en nuestros hijos, quiere decir que no nos estamos preocupando de la identidad futura de nuestros hijos en la adolescencia, con lo que pueda ser que genere sus conductas, sus hábitos y las características de él y de su identidad en base a lo que está ocurriendo. Así que hay que tener mucho ojo en dónde estamos enfocando en este minuto la crisis con respecto a nuestros hijos. Esto también es en base a un estudio, lo que les estoy compartiendo ahora, que son los efectos y las causas, y hay una serie de elementos que son sumamente importantes para poder comprender por qué a los niños les afecta mucho más que los adultos el fenómeno del confinamiento. En un comienzo, evidentemente para los niños puede ser hasta tomado como algo rico, puede ser hasta bueno, el decir, hoy qué rico, no tengo que levantarme temprano, no tengo que ir al colegio, qué grato, qué rico me puedo quedar en la casa, pero te aseguro que después de un tiempo, sin saber cuánto se iba a extender el tema del confinamiento, esta percepción de los niños empezó a cambiar y empezó a generar cambios en sus conductas, inevitablemente los genera. La serie de elementos por los cuales se genera son los siguientes, y son estudios que ha hecho la UNICEF a nivel mundial.
Los niños están en etapa de desarrollo que yo ya se los comenté recientemente y es importante hacer el foco aquí porque ellos a través de sus sentidos van creando todo lo que es su propio ser humano con el cual se van a vincular en su propia identidad, con lo que creen, con lo que les es importante, o sea, los valores, con sus hábitos, con sus conductas, con sus características psicológicas, con cómo se van a desarrollar ellos mismos y cómo van a ser en este mundo con respecto a los demás en su etapa adulta. También sus miedos se van formando de los 0 a los 12 años. Por eso es muy importante hacer hincapié que esta serie de elementos en periodo de confinamiento se han creado y han surgido en los niños por esta serie de elementos. La necesidad de rutinas y hábitos los ayuda a regularse. Claro que sí, pues si nosotros nos ponemos a pensar que desde muy niños, y a nosotros nos afectó el tener que volver a vincularnos y a establecer nuevas rutinas para poder vivir en este nuevo formato, imagínense lo que pasa con respecto a los niños y las rutinas. Para ellos es mucho más confuso aún, porque lo articulamos desde bebé con rutinas. Los bebés tienen rutinas para comer, para dormir, incluso el bebé va asimilando rutinas con conductas también tiene manera de pedir las cosas y sabe que tú vas a recurrir a ellos con la conducta para obtener lo que necesita, pero nosotros los articulamos en base a rutinas porque los regula, o sea, los ordena dentro del sistema de la vida. Otro aspecto que es una serie de, dentro de estos elementos, que también ha sido efecto causal de problemas para los chicos, es la necesidad de la actividad física y motriz en un espacio de ambiente libre. Y esto lo digo no solamente como un derecho, porque este es un derecho de los niños de tener un espacio libre para poder correr y autorrecrearse, sino que como están en etapa de desarrollo, es importante entender de que ellos se desarrollan y se vinculan a través de los sentidos en espacios abiertos de una manera donde pueden explorar con muchísima facilidad sus emociones y ellos también se van vinculando con el medio ambiente de una manera en que los establece en este entorno en el cual ellos conviven con su entorno y los establece como un sujeto dentro del entorno. Por eso es tan importante que tengan un espacio porque les genera una movilidad, les genera un reconocimiento con el entorno y además de eso les genera un desprendimiento y la capacidad de desplayar todas sus emociones y experimentar a través de sus sentidos y es muy importante dentro de su desarrollo. La necesidad de compartir e interactuar con sus pares. Esto es fundamental, sobre todo los niños que van al jardín o que van al colegio, porque es parte de sus rutinas y porque también aquí el no poder hacerlo les genera a ellos en cierta medida otra confusión que no saben cómo canalizar y puede generar cambios de sus conductas porque ellos tienen la necesidad de juntarse con sus pares y de sentirse identificados con sus pares más allá de la familia que los rodea. Y esto se ve truncado por el tema del confinamiento que ha sido extenso en todas las áreas y en todos los lugares. Por lo menos mi comuna duró fácil 5 meses, que es Ñuñoa. Esto ocurre en algunas casas y yo digo de que en algunas casas porque no todos los niños tienen la posibilidad de tener acceso a las redes sociales, pero voy a hablar dentro de un general y el exceso de pantalla que ha ocurrido en la mayoría de las casas cuando los papás tienen el foco puesto en un montón de actividades en su cotidiano, no es que uno quiera ser mal papá, de hecho uno de repente se siente un poco culposo de que el niño no puede salir porque estamos con medidas sanitarias evidentes y el niño no puede salir y estamos en confinamiento y prácticamente yo tengo que cumplir con mi trabajo, ¿no? Entonces, como papá, si tengo la posibilidad de entregarle el celular al niño y entretenerlo, en vez de generarle yo algo de entretención, le paso el celular y si se puede contactar con su amigo mejor, casi que lo estoy premiando porque mi hijo se lo merece, si no puede salir, de alguna forma tiene que entretenerse, pobrecito, pero ha tenido un exceso de pantalla y eso también cambia y altera las conductas de los niños, ya sea los videojuegos, ya sea con televisor, y para qué decir que por lo menos mi hijo tiene clases por Zoom todos los días, y eso también es pantalla, y eso puede cambiar la conducta de nuestros hijos.
Estos son los principales efectos del confinamiento durante la pandemia de los niños, según la UNICEF, son los principales. Recuerden que todavía estamos siendo sujetos de estudio porque esto está ocurriendo in situ y no ha parado. Por ende, vamos a seguir siendo estudiados de aquí hasta quizás cuánto tiempo más. Pero estos son algunos de los aspectos que rescaté y los voy a mencionar. El sedentarismo, que ya lo expliqué, regresión a etapas previas y algunos tics. Esto me quiero detener en este punto, porque algunos niños que ya han pasado por alguna etapa, por ejemplo, el poder dormir solo en su pieza, puede ser de que haya demostrado de alguna otra manera que ya no puede dormir solo en su pieza y vuelve a la cama a los papás, o se vuelve a hacer pipí en la cama, o algunos tics. Por ejemplo, mi hijo, y vuelvo a ser súper referente con eso porque desde mi mirada de madre y terapeuta lo noto, mi hijo me dice que a él no le ha pasado nada con la pandemia, que él está muy bien, pero se come las uñas, cosa que antes él no hacía, entonces algo está demostrando también. Miedo a enfermar, y eso tiene que ver un poco con el contexto. Algunas familias han tenido parientes enfermos del virus, otras familias han tenido la desfortuna, por supuesto con mucho pesar, de la pérdida de un pariente, y por más que uno intente que el niño no se dé cuenta de eso, sus sentidos están sumamente agudizados, entonces ellos perciben todo lo que a ti también te está pasando. La mala alimentación, que tiene que ver con lo que nosotros le damos a nuestros hijos también, el mal dormir, el insomnio, mal manejo de las emociones, que lo expliqué, de repente tú le das una indicación y ellos no saben cómo responder y responden de una manera muy frustrada y con rabia, porque de repente estar jugando es mucho más entretenido que la indicación que tú le estás dando. Y es un comportamiento que tú no quieres. ¿Cuál es la buena noticia? Es que yo hoy día les traigo, para que nos enfoquemos al tiro de la solución, les traigo la solución a los problemas. Se puede abrir lazos con nuestros hijos, se puede criar en periodo de crisis, se puede ayudar a que sus conductas mejoren estando en periodos de crisis actuales como la pandemia, o en cualquier tipo de crisis donde tú sientas que estás con tus hijos. Se puede. A través de la programación neurolingüística se puede ayudar a nuestros hijos. ¿Y cómo los podemos ayudar? Es importante entender de que los niños desde los 0 hasta los 12 años, desde los 0, desde antes de nacer, empiezan a recepcionar toda la información que se le entrega como lenguaje, ¿cierto?, por parte de su círculo más cercano. ¿Cuál es su círculo más cercano? Nosotros, los padres. Los padres somos artífices de cómo estamos estableciendo el lenguaje con nuestros hijos. Y cuando queremos generar una conexión profunda con nuestros hijos y nos fijamos en el tipo de lenguaje que estamos estableciendo con ellos, podemos ayudarlos a tener conductas que sean más armónicas para ellos y también para el entorno del hogar. Yo te aseguro que tu hijo no quiere estar frustrado, no quiere estar enojado, no quiere sentir rabia ni ira. Y para esto la comunicación tuya es fundamental. La comunicación verbal y no verbal durante el desarrollo de tus hijos es parte de la programación neurolingüística y es cómo ellos se van a ir adecuando e identificando con un individuo y un sujeto en el entorno que vamos a crear después de un ser humano adulto. Primera clave, y se las voy a ir explicando y después les voy a dar algunos ejemplos para que le tomen, si ustedes quieren, pueden tomarle fotografía. Primera clave para que ustedes puedan implementar. Hay que identificar la intención positiva detrás de la conducta de tu hijo. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros pensamos que cada vez que nuestro hijo tiene una conducta, o sea, está haciendo algo, y pensamos que cada vez que él está haciendo algo es porque es un niño malo, que quiere enfrentarse a mí, porque decimos, de repente nos autodecimos en un diálogo interno y hasta externo, decimos, si este niño es como que supiera hacerme enojar, como si el niño supiera que tú te vas a enojar. ¿Realmente tú piensas que cada vez que tu hijo tiene una mala conducta es porque el niño quiere ser malo y quiere hacerte enojar? Aquí estamos en un grave error. Si nosotros creemos que la conducta de tu hijo es porque tu hijo tiene una necesidad de ser malo y de que tú te frustres y te enojes y lo hagas enojar a él también, te estás convirtiendo en su enemigo. Si tú entiendes que detrás de su conducta hay una intención que es positiva para su hijo, vas a poder encontrar la posibilidad a darle múltiples probabilidades de solución al problema y vas a frenar esa conducta. Te voy a poner un ejemplo que yo leí en un libro que después, si ustedes quieren, me preguntan y yo les puedo dar el nombre del libro, qué capítulo es, porque el ejemplo me hizo quedar sumamente claro a qué se refería con esto. Hay dos niños, un niño tiene 3 años y su hermana menor tiene 1 año.
El hermano está armando una torre de Lego muy entretenido, muy compenetrado y con harto esfuerzo arma su torre de Lego y viene la hermana chica, le derrumba todos los Legos. El hermano, frustrado, inmediatamente le pega un empujón a la hermana. Y al pegarle el empujón a la hermana, viene la mamá y se espanta porque evidentemente la hermana está corriendo riesgo a que algo le pase a la hermana menor. Entonces dice, hey, momento, ¿qué es lo que pasa? No, no hagas eso, ¿cómo se te ocurre? Inmediatamente ese niño no se siente interpretado por la madre, sino que la siente como una enemiga y además que se siente súper mal porque él acaba de tener una conducta que es agresiva y que ante los ojos de todos claramente que es agresiva y tú no quieres que tu hijo tenga esa conducta. Pero si tú te pones a pensar un poco más allá y te olvidas un momento de la conducta e intentas conversar con tu hijo, el que pueda hablar, el que no, tú puedes inferir qué es lo que está buscando detrás de la conducta. Haber empujado a la hermana es la conducta. Pero la intención positiva que tiene ese niño, ¿cuál era? Si tú vas y le consultas a tu pequeño y le dices, mira, cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué estabas buscando? Y tu hijo te puede contestar diciéndote qué es lo que estaba buscando, diciéndote, yo no quiero que ella se acerque a mi juguete. Ajá, entonces yo entiendo la intención positiva de mi hijo. En realidad, mi hijo lo que está haciendo es correr a la hermana de una manera agresiva porque es la única manera que se le ocurrió de defenderse en ese momento. Pero en realidad su intención positiva iba mucho más allá. Él quiere proteger su torre que tanto le costó armar y claramente la chiquitita quiere jugar y divertirse. No están alineados a la misma intención porque son distintas edades y hay que entenderlo. Si tú comprendes la intención positiva, tú puedes ayudar a tu hijo a generar una alternativa y una posibilidad y decirle, ¿sabes qué? Muy calmadamente y a bajar al nivel de los ojos de tu hijo y hablarle directamente, decirle, ok, ¿sabes qué? Yo comprendo que tú quieras cuidar tus juguetes, tú quieras cuidar tu torre, estamos modificando la conducta, ¿cierto? ¿Qué te parece si es que tú me das una idea de cómo podrías cuidar tu torre sin que tu hermana se acerque? ¿Mm? Estás abriendo una posibilidad que tu hijo te dé una alternativa. Si es muy chico, a lo mejor no se le va a ocurrir ninguna, pero no hay problema porque tú también puedes inferir la alternativa y decirle, ¿qué te parece a ti si es que tomamos la torre y la ponemos en una mesita más alta donde tu hermana no la puede alcanzar y así tú puedas jugar tranquilo? Y ya aquí tú te estás preocupando de decirle y que él se dé cuenta que tú entendiste su intención positiva, pero además le estás dando una posibilidad de ayudarlo. Y muy probablemente ese niño comprenda que tú lo comprendiste y esté de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. Y ya tiene una solución al problema. Si tú haces esto frecuentemente con tus hijos, desde chiquitito hasta las edades donde va creciendo, tu hijo empieza a aprender que cada persona, incluso los que interactúan con él, detrás de la conducta que están haciendo, tiene una intención positiva y empiezan a asimilarlo así, empiezan a entender y te cuento que automáticamente ese niño empieza a encontrar múltiples posibilidades de los problemas mucho antes de lo que tú piensas y esto es netamente porque tú lo has practicado muchas veces con él. Para que les quede claro, les pongo aquí un paso a paso de la intención positiva. Si ustedes quieren, aprovechen de sacarle una fotito y si es que no alcanzan, después me pueden pedir por interno, yo les puedo compartir este ejercicio, pero es sumamente efectivo, tienen que probarlo. Primero, interrumpa la conducta del hijo que usted no desea. Limite la intención no deseada. Ojo, limítela rápido, porque hay que alejarla a la hermana o en cualquier ámbito crisis que tú quieras separar, pero lento, o sea, rápido pero lento. ¿A qué me refiero? Lo detienes, pero tú, tranquila, baja el ritmo de él y pregunta. Paso 2, busca cuál era la intención positiva detrás de esta conducta y le preguntas directamente, ¿qué estás intentando hacer? ¿Qué es lo que quieres? Una vez que lo encontraste, si es que el niño es muy pequeño, tú puedes inferir, ¿qué querrá mi hijo al tener esta conducta? Cuando es bebé, muy posiblemente quiere llamar mi atención y tú puedes entender esa conducta positiva. Aquí, en el paso 3, cuando ya encontraste, perdón, no la conducta, la intención positiva. Cuando tú encontraste la intención positiva detrás de la conducta de tu hijo, reconócela. Reconoce la conducta, como les dije yo. Ok, entiendo, tú quieres cuidar tus juguetes y ahora, en el cuarto paso, ayuda al niño a encontrar las posibilidades. Dale algunas alternativas si es que es muy pequeño, como les dije. Créanme que les va a servir muchísimo para cualquier crisis
Esto es transversal en cualquier instancia con los chicos. Posiciones perceptuales le decimos nosotros en programación neurolingüística, pero para todos le podemos llamar o puntos de vista en el conflicto. Aquí yo te voy a invitar a que hagas un trabajo de introspección, o sea, a que te pongas a imaginar. ¿A imaginar qué? Yo quiero que imagines tu último conflicto con tu hijo o alguna conducta que tú quieras modificar y que te genera múltiples conflictos con tu hijo siempre. Piensa en la última instancia donde esto ocurrió, porque vas a hacer un ejercicio que te va a llevar a colocarte en 3 posiciones diferentes. La primera posición vas a ser tú mismo, viviendo y revivenciando en tu imaginario el problema que estás viviendo con tu hijo. El segundo es tu hijo. Cuando tú vas a entrar, que cuesta, yo sé que es difícil, pero vas a tratar de entrar en tu hijo. Y el tercero, vamos a crear una mirada de ti y de tu hijo, pero como una tercera persona desde afuera, una tercera posición. Acá está el ejercicio para irse explicando. Primero encuentra un lugar relajado y tranquilo donde puedas hacer este ejercicio y permite de que llegue a tu mente todo el imaginario posible. Permítete hacer este ejercicio de introspección. Si quieres sacarle fotografías, sácale, no hay ningún problema. Piensa en la situación difícil que ya te lo comenté y ahora proyecta en tu imaginación la situación difícil que estás experimentando con tu hijo en el paso a paso. Todo lo que tú experimentando, pero desde tu mirada. Y fíjate bien, céntrate muy bien y revívelo como si fuera una película. Cuando estés pasando tu película, empieza a fijarte en ti, qué es lo que sientes, qué es lo que ves, qué es lo que le dices, cómo estás parado. ¿Qué es lo que te dices internamente? ¿Hay algún diálogo que te estés diciendo? ¿Hay alguna sensación que tú tengas en este momento? ¿Hay algo en específico que captas de ti que no te habías percatado? Ese es el primer paso, ponerte primero en tu situación dentro del problema. Segundo, revivenciar nuevamente. En el cuarto paso vas a volver a revivenciar la película, pero esta vez te voy a pedir lo siguiente, vas a volver a pasar la película completa, esta vez te sales de ti mismo, pero antes de salirte de ti mismo, vas a iniciar la película. Y cuando esté empezando el conflicto, atención y pone stop. Cuando pongas stop, fíjate en todas las características que tiene tu hijo, cómo te mira, cómo está su posición, cómo están sus ojos, fíjate en su imagen, principalmente en su imagen. Ahora, cuando le pongas play, quiero que hagas el esfuerzo de convertirte en tu hijo, ingresar internamente en tu mente, haciendo el ejercicio de ponerte los zapatos de tu hijo. ¿Cuántas veces hemos hablado de ponerse los zapatos del otro, no? Es importante poder ponerse los zapatos de tu hijo. Si es que no lo logras imaginar al tiro, tranquilo, no te preocupes, es muy normal. Si tú lo practicas varias veces, vas a lograr hacerlo. Es un ejercicio muy efectivo. Y pregúntate cuando logres hacerlo, piensa como si fueras él. ¿Qué sensaciones tienes desde la mirada de tu hijo? ¿O qué otra cosa aprendes al ser tu hijo? ¿Qué sensaciones le produce a tu hijo lo que está vivenciando? O sea, en este momento tú eres el hijo. ¿Qué sensaciones nuevas me provoca? Toda esa información, anótala. Lo que sea que hayas descubierto, créeme que te va a servir muchísimo. El siguiente paso es que revivas esta experiencia, pero esta vez como un observador, y te invito a que hagas lo siguiente. Vuelve a pasar esta película en tu imaginario, en este espacio donde estás, y siéntate en la butaca del cine. Revive esta historia y ponle, si es que tú quieres, un título a esta película. Y ahora estás mirando desde una tercera persona el conflicto con tu hijo. Lo revives como una película, pero ves a un hombre con un niño. No eres tú, no eres tu hijo. No puedes sentir lo que sienten ellos, sino que simplemente estás mirando la situación. Y detente a pensar y detente a mirar qué es lo que está ocurriendo en esa situación. Cualquier información, anótala porque te va a servir muchísimo. Aquí, al haber vivenciado la situación problemática con tu hijo en 3 posiciones diferentes, ya tienes una vista panorámica del problema y no solamente la mirada tuya acerca del conflicto, porque cuando estamos dentro de nosotros mirando el conflicto, se nos olvida mirar de que hay más de un punto de vista que generan la crisis. Cuando estamos en ese periodo de crisis, es importante poder darnos cuenta de que hay muchas posibilidades que te pueden ayudar a cambiar la conducta de ese niño para que sea más amistosa y más armoniosa, generando nuevas alternativas. Y para eso, si cuentas con mucha más información, es muchísimo más efectivo.
Ahora, te doy un tip. Si es que tú estás muy involucrado en cualquier problema de tu vida, este ejercicio te sirve para todo orden de cosas, crisis familiares, problemas interpersonales, laborales, el ponerse en el lugar de la otra persona y el mirar el conflicto desde afuera abre una panorámica que tú antes, te aseguro, no la tenías. Voy a pasar al siguiente clave de la programación neurolingüística, que todo tiene que ver con el lenguaje. Ya les conté cómo los niños a través de sus sentidos van captando todo y se van identificando y van generando una identidad que son las características del adulto futuro, también sus miedos, sus creencias y sus valores. Es importante que la comunicación no verbal con su hijo usted calce, lo iguale y lo acompase. ¿A qué me refiero con calzar? Cuando uno está muy compenetrado, por ejemplo, con una amiga en una conversación, estamos igualando la manera en que hablamos, el ritmo en que hablamos, la manera en que nos movemos, el tono de voz que ocupamos, entonces estamos absolutamente compenetradas en una conexión profunda con nuestra amiga. Si es que una de las dos cambiara repentinamente el tono de la conversación y de repente se pusiera a hablar muchísimo más rápido, esa conexión se rompe. Y lo que nosotros queremos crear es una conexión profunda con nuestros hijos. Entonces, para eso está igualar, el imitar y acompasar. Si es que ustedes se fijan aquí en la fotografía, nosotros hacemos eso con frecuencia, lo hacemos en el cotidiano y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Muchas veces nosotros estamos igualando y acompasando, acompañando. Bailar al mismo compás significa acompasar, y igualar significa imitar a nuestro hijo. Lo hacemos muchas veces, estamos en una conexión profunda con ellos, pero cuando queremos calzar en aquella conducta que es difícil, podemos ayudarlo desde el lenguaje no verbal, imitando. Por ejemplo, si en su frustración su respiración es muy fuerte, tú puedes imitar su respiración, tú puedes imitar el tono de voz, tú puedes igualar y acompasar, y tu hijo inmediatamente, si es que tú de pronto, gradualmente vas bajando la intensidad, tu hijo se siente en una conexión profunda contigo y te va siguiendo en ese actuar y él constantemente se va a ir calmando. Repentinamente o gradualmente, tu hijo va a estar en un trance ligero contigo, en una conexión profunda y absoluta contigo, y vas a lograr poder cambiar esa conducta de tu pequeño. Es una conexión profunda. Esto se da en todo orden de cosas, igualar, acompasar en el ritmo es sumamente efectivo. El imitar a los hijos es sumamente efectivo. Y cuando los niños son bebés lo hacemos también. Por ejemplo, cuando las guaguas lloran. Cuando las guaguas lloran, ellos lloran a un ritmo rápido y también respiran muy rápidamente. ¿Se han fijado que lo que nosotros solemos hacer es unas palmitas así en la espalda, chiquititas que van al ritmo del llanto? Pues sí, lo hacemos para poder igualar la respiración del niño, y eso es instintivamente, es que el maestro de padres eres tú, y sabes cómo hacerlo. Y si tú quieres, puedes agregar un ruidito, que es el sh, 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 y es muy típico de nosotros que lo hacemos, y el niño va bajando su intensidad, y automáticamente, como un factor sedante, se queda dormido. Y eso ocurre. Conectar con nuestros hijos y calzar es fundamental para poder lograr una buena conducta. Si es que tú quieres cambiarla cuando él está muy elevado en su conducta, elévate como él y bájala de a poco. Verás cómo logras adecuar a tu hijo en esa conducta, en una conexión absoluta. Esto es súper importante, separe la conducta del lenguaje de sí mismo. A esto nosotros le llamamos la autovaloración y autoestima más adelante, porque es lo que crea autovaloración y autoestima. ¿A qué me refiero con separar la conducta del lenguaje de sí mismo? ¿A quién no le ha pasado que de repente entra a la casa y ve que su hijo tiene todo desordenado? Lo primero que dice, pero ¿cómo? Mira cómo me tienes la casa absolutamente desordenada, tú eres tan desordenado, tú eres tan flojo, tú no me haces caso, tú nunca ordenas, tú siempre eres igual. O te dicen, tú eres un mal hijo, sería terrible, ¿no? Cuando te dicen tú eres muy desordenado, créeme que tú le estás mandando un mensaje directo al inconsciente de tu hijo. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, vamos a ponerlo aquí de ejemplo, a Maximiliano, si yo le digo, Maximiliano, mira cómo tienes la pieza, la tienes totalmente desordenada, tú eres un desordenado, nunca me haces caso, tú eres siempre así. Mi hijo inmediatamente se va a definir a sí mismo, porque le estoy diciendo, tú eres un desordenado. Entonces mi hijo se va a definir desde lo más simple hasta lo más complejo.
Y como él está en etapa de desarrollo, él va a decir, Maximiliano, ¿cómo eres tú? Maximiliano, yo tengo el pelo negro, tengo la tez blanca, tengo los ojos café oscuro, pero además yo soy muy desordenado. Porque ya me lo dijeron, cuántas etiquetas ponemos y cuántas etiquetas nos ponen cuando somos niños. Es muy fácil hacerlo. Por eso hay que prestar atención muchísimo a nuestro lenguaje. Cuando estás diciendo tú eres, regularse. Y en vez de decirle tú eres de tal forma, hablemos solamente de la conducta. Para eso te tengo el siguiente ejercicio y situación. Por ejemplo, Maximiliano, espero que no esté escuchando esta charla Maximiliano porque lo tengo súper codificado de una buena manera positiva para mí, pero no creo, no está aquí en esta charla, pero Maxi no va a quedar como un malo ni revoltoso, así que espero que se lo tomen así también. Pero nuevamente aparece mi hijo Maxi, el actor, que corre por el living de la casa de su abuelita. Y se imaginan a mí, yo le diría, pero Maxi, déjate de correr así, no sé cómo llegaste a ser tan revoltoso, o cómo llegaste a ser tan malulo, o cómo llegaste a ser así, tan hiperkinético. Ya, le estoy diciendo ser eres. Entonces Maxi es revoltoso, hiperkinético y nunca se le va a pasar porque yo ya le dije que él es así. No se le va a pasar. Ahora, presta atención y habla solo de la conducta, no de quién es, no de los eres, tú eres malo, tú eres desordenado, no. En la misma situación, Maxi revoltoso, vamos a decirle lo siguiente. ¿Sabes qué, Maxi? Me di cuenta que tú tienes ganas de correr en este momento, pero ¿sabes? Tu abuelita se pone algo nervioso cuando tú estás corriendo por la sala de su casa, por el living. ¿Qué te parece si vas y corres en el patio de atrás? O de repente, ¿qué te parece si es que más rato yo te llevo a un parque, ahora que las medidas arbitrariamente están libres, a correr? ¿O qué te parece si es que se te ocurre a ti o a mí o a los tres un juego donde podamos compartir? Es súper interesante porque aquí no le estamos hablando de cómo él es, no le estamos diciendo que él es revoltoso o hiperkinético, simplemente nos estamos refiriendo a la conducta que está estableciendo. En este momento él tiene ganas de correr y es evidente, pero además vuelvo a abrir posibilidades que él no había visto y a lo mejor se le van a ocurrir muchas otras muy entretenidas también que va a querer compartir con nosotros. Por eso, conducta, sepárala del lenguaje de sí mismo. Si que ves que la conducta es difícil, la separamos, hablemos solo de la conducta y démosle alternativas. Se va a acostumbrar a pensar así. El lenguaje permanente al lenguaje transitorio. ¿Se han fijado cuando decimos, tú siempre te portas mal, tú nunca me haces caso, tú todo lo que yo te digo para ti es un problema? Si tú le dices que siempre se porta mal, que nunca te hace caso y que todo lo que tú le dices para él es un problema, ese niño empieza a ocupar ese lenguaje, inconscientemente va a prevalecer en él y se va a quedar en él como que él siempre va a ser un desordenado, un desobediente y no tiene ninguna posibilidad de cambiar, porque ya le dijiste que siempre va a ser así. Entonces, en ese caso, yo te aconsejo de que no te refieras a la conducta como los siempre, los nunca, los todo, que son generalidades que permanecen en el niño de una manera poco grata. Acá tengo los ejemplos que yo te acabo de dar, ¿cierto? Vamos a cambiar los siempre, los nunca, los todo y los todas por un lenguaje que en vez de ser permanente, que siempre y nunca, o los todo, todas, va a ser transitorio, ¿ya? Entonces nos vamos a referir a la conducta que él está teniendo. Por ejemplo, no quiere estudiar. Entonces tú le dices, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta que en este momento no tienes ganas de hacer tu tarea, pero tú sabes que más rato vas a querer hacerla, incluso antes de la cena. Ya, le estoy dando hasta un tiempo. Quizás no es el mismo ejemplo que puse aquí, pero es similar porque es lo mismo. Le estoy diciendo que en este momento, lo cual es un lenguaje que es transitorio, no permanece. No quiere decir que él siempre no quiere hacer la tarea. Él en este momento no tiene ganas de hacer la tarea, pero más rato él sabe que va a querer hacerla. Y ni siquiera le digo tú vas a deber hacerla, porque así no le impone como un deber. Tú vas a querer hacerla. Incluso le puedes ocupar un lenguaje de sí mismo ahí porque tú eres muy responsable. Tú eres muy responsable, entonces el mismo dice, ah, sí, sí, yo soy muy responsable, obviamente yo voy a querer tener la tarea hecha, ¿cierto? Y si queremos usar el lenguaje permanente en una conducta, podemos decirle, acá es bueno usarla cuando la conducta es buena y quieres que permanezca en él. Por ejemplo, habla de la conducta. Hoy veo que estás haciendo tus tareas. Me alegro de que siempre seas tan responsable. Ocúpalo siempre, cuando te sirvan. Y sácalos siempre, los nunca, los todo, cuando tú lo estás anclando en una conducta que el niño no quiere que permanezca en él, sino que sea transitoria.
Hipnopedia. Y la hipnopedia es una maravilla de la programación neurolingüística, una técnica maravillosa que les voy a explicar. Esto ocurre cuando el niño está durmiendo, en el sueño REM, o MOR, en español MOR, que quiere decir cuando ocurre el movimiento ocular recurrente, que ustedes lo pueden notar cuando se mueve aquí el párpado. Y si no lo alcanzan a percibir, eso ocurre cuando han pasado alrededor de unas 2 o 3 horas, cuando el niño está durmiendo. Y tú aquí lo que tienes que hacer es generar oraciones muy amistosas hacia tu hijo mientras él está durmiendo en este sueño ligero donde se encuentra. Ya no está en el sueño profundo, está en un sueño más o menos ligero, pero es donde más movimiento cerebral está teniendo el niño. La hipnopedia se utiliza durante, ojo, 21 días donde tú vas a hablar con tu hijo, con un tono amable y muy tranquilo para no interrumpir su sueño. Y lo que vas a hacer es 2 listas. En una lista vas a poner todas las conductas que tu hijo ya tiene, que a ti te gusta que tengan y que son muy positivas y muy buenas para él. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Mi hijo es muy risueño, ¿ok? Pero la conducta que yo quiero, voy a crear otra lista de 5 conductas más que yo quiero que mi hijo empiece a incorporar en su vida. Yo quiero que mi hijo sea sociable. Ok, lo que voy a hacer con estas 2 es tomarlas, y al tomarlas las voy a fundir en una sola oración, y muy suavemente le voy a decir a mi hijo al oído, justo en el momento donde está en el sueño amor, le voy a decir suavemente para no interrumpir su sueño, y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú mañana estás sociabilizando con un montón de amigos y te sientes muy cómodo haciéndolo. Te veo porque estás muy contento, porque tú siempre eres muy risueño y tú sabes socializar de una manera donde es muy grato para ti y para los demás. Estás compartiendo muy cómodamente porque tú eres muy seguro de ti mismo. ¿Ok? Inventé una oración donde vinculé que él era muy risueño, además le puse que era seguro de sí mismo y además le puse de que estaba sociabilizando con un montón de gente. Pero ¿qué hice al mismo tiempo? Junté una conducta que mi hijo ya tiene, que es muy favorable, que es ser risueño, y una conducta que quiero que mi hijo tenga. Y las fundí en una sola oración. Hagan lo mismo con 5 conductas, fúndalas en 5 oraciones, y esas 5 oraciones, muy amable y positivamente, díceselas a tus hijos mientras estás durmiendo, mientras ellos están durmiendo, y se las dices muy calmadamente, con una voz suavecita que no interrumpa el sueño, las 5 oraciones durante 21 días. Vas a ver cómo en 21 días esas conductas tu hijo las va a empezar a replicar y las va a adquirir como parte de él de una manera muy cómoda. Créeme que yo he experimentado cada una de estas técnicas con mi hijo y me ha funcionado muy efectivo. Es cosa que prueben. Esta viene desde mí y con todo mi amor se las regalo, pero yo les aseguro que le puede cambiar la visión a los niños que le otorgan dolor a estudiar. Yo como buena actriz se me ocurren un montón de ideas para que mi hijo sea un niño muy armonioso cuando estudia y no le aplique tanto dolor al trabajo de aprenderse la tremenda disertación ni nada de eso. Entonces me puse súper creativa, he inventado una montonera de juegos para que él aprenda. Por ejemplo, el último juego era que el libro era demasiado largo, entonces yo le dije, Maxi, te invito al sauna de la lectura. Y el sauna de la lectura consistía en que en un horario íbamos a ir los 2 vestidos con traje de baño a un sauna de relajación donde el libro iba a ser leído nuevamente. Entonces me involucro en el proceso de su aprendizaje y el niño, al verte involucrado, te ve compenetrado con él y además aprende de una manera muy entretenida. Hemos grabado películas, hemos hecho, la última que hicimos fue de Coco, donde mi hijo era mamá Coco y yo era Miguel, y, lo que fueron los roles invertidos, y experimentó todo lo que era su creatividad. Hemos implementado, yo le he implementado, por ejemplo, juegos de programas de televisión, donde se aprende una disertación sobre Pablo Neruda, donde él compite contra él mismo siendo distintos personajes y aprende muchísimo. Cuando tú te involucras en el proceso de tus hijos, créeme que aprender jugando es mucho más fácil que simplemente aprendan la tarea solos. Involúcrate en ese proceso, es súper importante y además que te va a permitir tener un espacio de calidad con tu hijo que no te habías permitido. La creatividad es tuya, yo te di algunas ideas, pero
Confía en tu maestro interno de padre, porque sin duda que todos tenemos uno y que tú puedes recurrir a él cada vez que tú quieres. Recuerda que tú también en algún momento fuiste niño y te entretuviste jugando. Recurre a esos momentos y recuerda cómo lo hacías en ese entonces y propónselo a tu hijo. Te aseguro que va a encontrar que es muy entretenido. De algunas de las claves de la PNL que vimos para nuestros hijos, para crear un ambiente más armonioso y cambiar algunas de las conductas que vemos que no nos están gustando y queremos que mejoren. En armonía para ellos, ojo, no es para modelarlo a mi forma, es para que mi hijo viva más feliz, que yo creo que es lo que todo padre quiere. Vimos, busca la intención positiva detrás de la acción. Vimos, usa posiciones perceptuales del problema o los puntos de vista del problema, que hace que veas la totalidad del problema en sí. 3, proceso de calce, acompasar e igualar y el lenguaje no verbal que permite generar una conexión profunda con tu hijo. Desarrolla la autovaloración, separar la conducta del lenguaje de sí mismo, sacar los tú eres y las etiquetas. Tipos de lenguaje permanente a transitorio, cuando conviene que la conducta se quede, ocupa la permanente, sácalo siempre y los nunca cuando es nocivo y malo. Desarrolla nuevas conductas a través del juego, que te lo conté recién, y el uso de hipnopedia, que es maravilloso. En esencia, yo creo que es importante aprender a escuchar a tus hijos, aprender a escuchar incluso sus silencios y involucrarte en sus procesos. Ojo, sus silencios son muy importantes, dan mucha información. Esto va a generar, sin duda, ambientes más armónicos en tu entorno y un niño más seguro y feliz. Y aquí los dejo con una frase, una reflexión del gran Milton Erickson, que dice: lleva mucho tiempo educar a nuestros hijos para ser buenos. Tienes que criarlos y eso significa hacer cosas con ellos, preguntar, contar, sondear experiencias a través de la experiencia, de tus propias palabras, de tu manera de unirlas. Tienes que aprender dónde estás parado y asegurarte de que tus hijos aprenden de ti, entienden el porqué y pronto estarán parados junto a ti, contigo. Bueno, mis queridos, esa es la primera de las charlas. Les agradezco a todos y si queremos abrir a comentarios y conexiones y que me vayan contando ustedes, yo ya me explayé 45 minutos 33, Grimanesa, ¿qué te parece? No, pero al reloj. Al reloj, ¿ah? Voy a abrir aquí un poco la mirada porque no veo a nadie, pero ahora los voy a ver. Quiero ver sus carillitas. Ahí Sí, veo. vamos. Oye, un aplauso para ti porque estuvo, oye, se nos fue el tiempo, pero así como si nada. Fue una charla, comentábamos por interno, que estaba muy interesante. Tenemos acá algunos comentarios en el chat. Buenísimo. La idea es que ahora quienes tengan preguntas, comentarios que quieran hacer, tenemos el chat abierto para hacerlo. Y dice, es un excelente ejercicio, María Fernanda, muchas gracias por compartir este método. Qué bueno que les guste y que le hayan sacado pantallazos, ¿ah? Por eso se los dejé puesto para que lo puedan aprovechar. Muy bien. Nene dice, no estoy con cámara en este momento, perdón, no te preocupes, muchas gracias. Fer dice, felicitaciones. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Esta charla está siendo grabada, así que igual. Buenísimo, me encanta que sea grabada para poder después repasar y ver cómo fueron las miradas de todos ustedes. Mire que yo estaba enfocada en puros slides aquí para explayarme mejor. Andrea Care dice, muy clara exposición, muchas gracias. Gracias, Andrea, besos. Sandra, compartan también. excelente charla, muy prácticos para implementar en casa. ¿Puedo hacer un comentario, Grima? Sí, Gracias, agradecen comentarios. Es muy grato ver, María Fernanda, cuando conseguimos personas que tienen la capacidad de hacer tan manejable lo que son las técnicas que las vemos, ¿no? Y que a veces pueden parecer con algún tipo de complejidad, tú las estás dando con una simplicidad que yo creo que va a ser de mucha utilidad para cualquiera que te escuche y que va a quedar grabada y que muchas personas más la podemos recomendar a padres. Increíble. Muy bonita la charla, muy buena, te felicito.
Muchas gracias, María Gabriela. Esa es la idea, de que además de poder contársela en lo teórico, la puedan visualizar y la puedan implementar en sus casas. Son ejercicios sumamente replicables y de repente la información no es tan fácil de explicar, por eso preferí dejar los ejercicios, así lo podían tener para reforzar y recordar. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, no tenemos más comentarios. Voy a ver, espérame un segundo. Voy a avanzar ahí por si me quieren contactar. Ahí están todos mis datos también, Grima. Iba a decir, espera, dame un segundo porque quizás la pantalla de todos tape acá, ahí sí. Ahí están todos sus datos. Si ustedes, todo el que escuche ahora o escuche en posterior en nuestro canal de YouTube, la charla que acaba de dar María Fernanda, aquí van a estar también en nuestra plataforma. Ella está como miembro de redes, por lo cual pueden buscarla, pueden contactarla a través de su correo, pueden contactarla, aquí también están sus datos. ¿Y qué dice acá? Bueno, están mis multiroles, que lo mencioné en la charla, los multiroles, porque también es parte de mí, es importante que lo sepan, y también está nuestro sitio con mi amiga del alma, tenemos una consultora también para dar terapias del desarrollo humano que está ahí, www.sertu.cl, por si nos quieren buscar. Gracias por la tribuna también de darnos a conocer, Grimanesa, te agradecemos muchísimo. Somos parte de la red y somos miembros de redes y también nos encanta que nos ayuden a viralizar esto. Muchas gracias. La redes está hecho para justamente esto. Este es Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo una pregunta, dice, a mí me surge una pregunta, en mi caso, Okay. no es muy lúdica, como por ejemplo, logras hacerlo tú en las tareas. Me encantaría poder lograr ser más entretenida. Dice Fer, soy Carolina, Nene está en esta charla. Caro, saludos, Carito, qué bueno. Sí, bueno, hay múltiples formas de ser lúdica, obviamente que yo le di algunos tips de creatividad, pero hay que pensar y hay que ponerse un poco en los zapatos de tu propio hijo. ¿Cómo le gusta a tu hijo divertirse? Yo creo que esa es la clave, ¿no? El ver cómo tu hijo se divierte te puede dar a ti posibilidades y alternativas para generar de la educación una idea alternativa a que no tenga que estudiar con un libro que le puede generar más dolor que placer. Entonces, para que se vincule al placer de jugar, fíjate en tu hijo. Yo creo de que por ahí vas a encontrar las claves de la creatividad que estás buscando. Independiente de que seas lúdica o no, tu hijo al darse cuenta que tú te estás percatando de cómo él juega, ya se va a sentir en conexión absoluta contigo y las posibilidades pueden surgir hasta de tu hijo. Pregúntale a tu hijo cómo quiere estudiarlo. Y te apuesto que tu hijo te va a dar alternativas y van a crear algo para poder aprender jugando. Toda la razón, dice ella. Ok, vamos a ir cerrando entonces. Agradecemos nuevamente a uno que mira, hay Voy a dejar de compartir pantalla porque no he visto todas las caritas, pero ahí están, así que gracias. Ahí están todas las caritas y vamos a hacer para todos los que tengan cámara, para que hagan vamos a hacer una foto como siempre. Una maravilla, sí, gracias. Nuestra primera charla, que vamos a cerrar acá, a ver si se ven todos aquí. Eso es. Estamos tomando fotos, bonito. Y agradecerle a María Fernanda por esta charla 24/7 abriendo lazos con nuestros hijos más allá de la pandemia. Muchas gracias, María Fernanda. Esta charla, como les dije, va a quedar grabada, va a estar en nuestra plataforma. Buenísimo. Y los invitamos desde ya a la próxima charla que va a ser en 1 hora más con Claudia Oviedo, que estará hablándonos desde México el lenguaje de las emociones. Ella es experta en emociones, sea verbal o no verbal, ya que siempre estará comunicando. Así que nos vemos en un rato más. Fernanda, muchas gracias por... Besito, besos a todos, muchas gracias por asistir a la charla, muy bonita experiencia, Grima. Éxito, Claudita Oviedo, te va a ir excelente, ve una seca y sígala a todos a la próxima charla y toda la semana de redes que está buenísima. Muchas gracias, Fernanda.
Gracias a ti. Muy bien. Chao, chao, Chao. chao.